Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la aparente incapacidad de los mexicanos de hacernos responsables de nuestros errores. Luego, junto con José Antonio Crespo, Denise Dresser y Juan Pardinas, tendremos una discusión muy interesante sobre las elecciones intermedias del próximo 7 de junio y de si tiene sentido o no, en el actual contexto, anular el voto. Es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Se habla mucho de que hay una crisis de credibilidad y confianza en México. Otros hablan incluso de una falta de legitimidad y unos más ponen énfasis en la impunidad. Sin menospreciar estos argumentos, hay una otra característica negativa que también nos afecta. Nos afecta aquí en México, que la gente no se hace responsable de sus errores. El asunto se ve por todos lados, desde cosas chicas hasta las grandes. Deja uno su coche en un valet parking, le dan un golpe, uno no se da cuenta, pero tampoco el chofer que le dio el golpe dice nada, y menos el encargado del valet o el dueño del restaurante. Nadie es responsable de nada. Este ejemplo es una nimiedad, desde luego, pero lo mismo sucede en los grandes asuntos, tanto en el sector privado como en el público. Las aerolíneas siempre llegan tarde por tráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las mineras minimizan el daño al medio ambiente después de un accidente y las telefónicas tienen todo tipo de pretextos para explicar la lenta velocidad en el Internet. Y en el gobierno sucede lo mismo. Menciono tan solo dos ejemplos que me parecen increíbles. Primero, el secretario de Comunicaciones y Transportes no se responsabiliza del gran fracaso que fue la licitación del tren rápido México-Querétaro. Incluso fue a China a explicar por qué había cancelado la licitación, pero nunca lo hizo aquí en México. Y todavía no sabemos cuánto van a querer los chinos por haber suspendido el proyecto. No obstante, Gerardo Ruiz Esparza sigue muy campante en su puesto sin asumir ninguna responsabilidad. Segundo ejemplo, el nombramiento de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resulta que el exdirector del CISEN, exsecretario de Seguridad Pública y ex procurador general, uno de los artífices de la fallida guerra en contra del crimen organizado, un funcionario que públicamente presumía que el aumento de los homicidios se debía a que el gobierno iba ganando la guerra, tiene ahora una macabra recompensa en uno de los puestos más importantes del país, en vez de hacerse responsable de un sinnúmero de fallas al frente de las instituciones de seguridad pública. Tristemente parecería que responsabilizarse por los errores no es un valor muy apreciado, que digamos, aquí en México. Javier Tello, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Qué opinas? Mira, muchas cosas. Creo que yo empezaría diciendo la enorme importancia que tiene el concepto de responsabilidad. Es prácticamente imposible pensar en una vida en sociedad sin la responsabilidad. Estoy completamente como un concepto básico, sí, ¿no? Sí, es imposible. De hecho, hay una película que a ambos nos encanta, El hechizo del tiempo, Groundhog Day, que precisamente en un momento él se da cuenta que el hecho de que se repita el mismo día al día siguiente, haga él lo que haga, lo que lo libera es de toda responsabilidad. Y precisamente lo que ocurre es el caos. No, empieza hasta a matar gente. Exacto, ¿no? Hasta suicidarse. Exacto, ¿no? No es posible una vida en sociedad sin responsabilidad. No solamente eso, muchos dirían que es una característica básica del ser humano. Lo que distingue al ser humano de cualquier otro animal es su capacidad de asumir una responsabilidad moral de sus acciones. ¿Sí? Entonces es algo fundamental. Ahora, habiendo dicho eso del concepto en general, creo que sí es importante distinguir por lo menos tres tipos de responsabilidades. La responsabilidad legal, la responsabilidad moral y la responsabilidad política. ¿Sí? Dejemos de un lado la legal. ¿Cuál es la moral? La moral es lo que nos permite decir de una persona, elogiar
o criticar sus acciones bajo el supuesto de que tiene opciones, que decide lo que decide y que sus decisiones impactan lo que sucede. O sea, Pongamos un ejemplo. Tú estás en el estacionamiento del súper, te estacionas mal, le chocas al coche de junto que está estacionado tuyo. Y dejas una notita. ¿Dejas o no la nota? ¿O te vas corriendo? No, vamos a los dos casos. Dejas una nota. Sí. Entonces la persona te habla y dice, oiga, muchísimas gracias. Sí. Te elogia. Sí, claro. Elogia la responsabilidad Sí. que asumiste. Sí. ¿Sí? La otra es pelarte y no asumir tu Y responsabilidad. vamos a decir que te alcanza alguien en el alto y Sí. te dice, oiga, ya ni la muela. Ya ni la muela. Ya ni la muela, Exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Yo vi eso el otro día. Estaba yo caminando en una calle y un cuate que estaba estacionado y estaba ya saliéndose, le da un buen raspón al coche sin querer, probablemente al coche que estaba enfrente, Sí. y se va. Sí, claro. ¿No? Y estaba una obra y estaban varios obreros en la obra y le empezaron a gritar de, oye, Sí. ya ni le amuelas, ¿no? Entonces, la responsabilidad moral es lo que nos permite elogiar a alguien cuando hace algo que pensamos que es correcto y criticarlo cuando pensamos que es incorrecto. La política es distinta. La política tiene que ver con el contexto político. La responsabilidad política en un sistema autoritario es distinta a la responsabilidad política en un sistema democrático liberal. En un sistema democrático liberal, la responsabilidad política está íntimamente ligada a dos cosas: la transparencia y la rendición de cuentas. Lo responsable es hacer transparente de cara a la ciudadanía las tomas de decisiones, Correcto. el poder en ese sentido. ¿Y por qué? Porque es una manera de rendir cuentas y de dejar al electorado que después decida si uno hizo bien o hizo mal. Final de cuentas, castigando, premiando en las elecciones, ¿no? Y hay que decirlo, nosotros aquí lo aplaudimos muchísimo y lo seguiremos aplaudiendo, la gran ponencia del ministro Arturo Saldívar sobre el tema de la responsabilidad política. Y la manera en que lo vincula al Así tema es. de la rendición de cuentas. Así Ahora, es. cuando uno es... En el caso, por cierto, del de ABC, ABC de Molinaro Orcasitas. de Molinaro Orcasitas. Ahora, cuando uno escucha a muchos políticos o a muchas otras personas que se les acusa de no ser responsables o no asumir su responsabilidad, parecen que hay mucha confusión respecto a qué tipo de responsabilidad se habla, tanto de ellos al defenderse como de sus críticos. A veces parece que lo que están diciendo es que yo no hice nada ilegal. Es decir, no hay una responsabilidad legal, pero ¿qué pasa con la moral y qué pasa con la política? Sí. A veces dicen, yo no hice nada malo. Es decir, están diciendo, pues no hay responsabilidad moral. Sí. Pero ¿qué pasa con la política? Igual también hay una legal. Y a veces parecen estar diciendo, yo no le debo explicaciones a nadie más que a mi jefe, que es el presidente. Así es. ¿No? Que están hablando de una responsabilidad política de cierto tipo que tal vez no es compatible con una democracia política liberal. Déjame- Ahora, también los críticos, ¿eh? ¿Qué? Uno de repente en los periódicos parece ser que el reclamo es que lo metan al bote. Es decir, tiene que haber responsabilidad legal. No, a veces es sí. un tema moral Sí. y a veces es un tema político. Entonces creo que es importante separarlas, ¿no? Pero déjame poner otro ejemplo que yo no lo ponía en la introducción, pero que también cuando estaba acabando mi artículo el otro día sobre este tema me di cuenta que debía de haberlo puesto, pero ya no tenía espacio. La línea 12 del metro. Sí. Es un escándalo. Es otro ejemplo de Es un escándalo. nadie es responsable. Nadie es responsable. Sí. Nadie es responsable de una obra fallida. Sí. Ahora, otra vez, siguiendo tu esquema que me gusta. Responsabilidad jurídica, pues debe de haber. Bueno, claro, pero esas... O sea, alguien debió haber firmado ahí los trenes, etcétera, ¿no? Y ahí, Pero vamos a suponer que ahí, Sí. yo creo que las reglas ahí son bastante claras y en todo caso el problema es lo mal que funciona nuestro sistema de procuración y administración de justicia. Sí, que pero no- sospecho que las reglas ahí son relativamente claras. Bueno, por eso. Es más complejo la parte moral y la parte política. Bueno, yo me queda claro que, y he seguido el caso con Marcelo Ebrard, me parece increíble que Marcelo Ebrard se quiera lavar las manos de esa manera cuando él era el jefe de gobierno del Distrito Federal, Sí. de la obra más importante que realizó. Él fue la obra más importante del sexenio, Javier. Sí. A Yo- nivel local y federal, ¿eh? Varias cosas a decir. Creo que hay tres argumentos que uno escucha. Lo escuchamos en el caso del ABC, lo hemos escuchado en el caso de la línea 12, lo hemos escuchado, creo yo, en el caso de Ruiz Esparza. de Ruiz Esparza en la cancelación del tren rápido México-Querétaro. Son básicamente tres argumentos. Sí. Primero, yo no hice nada malo. Aquí el argumento, y creo que son argumentos que hay que tomarse Sí. en serio, aquí el argumento parecería ser, yo no tuve ninguna intención de hacer las cosas Yo mal. actué de buena fe. Exacto, ¿no? Entonces, Yo actué de buena y hay fe. que reconocer que aquí la intención para
hacer a alguien responsable sí es una variable relevante. El segundo, y ahorita entramos a detalle a cada uno de estos y por qué pueden o no funcionar. El segundo argumento que uno escucha muy seguido es: yo no jalé el gatillo. Sí. Es decir, aquí el supuesto parece ser que tiene que haber un vínculo de causalidad entre alguna decisión mía y lo que ocurrió. Y si no hay ese claro y directo vínculo de causalidad, no me pueden imputar responsabilidad. Traigo a colación entonces ahí el ejemplo del presidente Peña Nieto y el secretario Videgaray en su respuesta al tema de las casas. Nosotros no participamos en la asignación, en las licitaciones de contratos. Ahí está. Pues no necesita ser tú el gatillero. Pero otra vez, el tema de la causalidad también es un tema relevante a la hora de hablar de la responsabilidad. Y finalmente, uno que hemos escuchado en el caso, por ejemplo, de Medina Mora, es: yo no controlo todo. Sí. ¿No? Aquí el argumento... Que es el argumento de Molinar Orcasitas, ¿eh? También. Igualito, También. De Juan Molinar digo, en el caso de la guardería ABC. Los tres los escuchamos todo el tiempo en distintos casos. En el caso del ABC también había el tema, pues, intención, no hubo ninguna intención, no hubo ninguna decisión concreta que haya provocado lo que sucedió. Y tres, pues yo no controlo todo. Es decir, aquí la idea es que y otra vez, este es un argumento que hay que tomarse en serio. Intuitivamente, mucha gente diría que solamente podemos hacer a alguien responsable si es algo que controla. Yo no te puedo hacer a ti responsable de algo que no controlas. Sí. Esa intuición tiene algo de cierto. Entonces, por eso insisto, cuando lanzan esos argumentos, yo creo que en todos los casos son mal argumentados, uno, y no aplican a los casos específicos, dos. Sin embargo, creo que lo que vale la pena, si lo que queremos es desarrollar un mejor entendimiento del tema de responsabilidad, vale la pena entender cuándo el control es suficiente y qué nivel de control es suficiente y qué tipo de control es suficiente para un cierto tipo de responsabilidad que es la política. Bueno, ese es parte central de la argumentación de Saldívar en el caso del proyecto del ABC, de hasta dónde llega el control del mando, de la responsabilidad, ¿no? Claro. Que los puso como locos en el gobierno de Calderón, ¿no? Claro. Ahora, déjame decirte, aparte de la responsabilidad jurídica, Javier, que yo ahí sí entiendo, pues que uno se tiene que asesorar con un abogado y un abogado a lo mejor te dice, cállate, tú niégalo todo, no te hagas, por cuestión legal, ¿no? Insisto, yo creo que ahí las reglas son más claras. Sí. Y son las que son, y donde creo que fallamos aquí en México es en aplicarlas. Por eso, pero vamos a regresar al tema de la línea 2 del metro. A lo mejor el abogado de Ebrard le dijo, tú no reconozcas nada, porque igual puedes acabar en la cárcel por tales delitos, mejor cállate. Quitando ese fenómeno, aislémonos y vayámonos al tema de la responsabilidad moral y política. ¿Por qué? La pregunta que yo te hago es, ¿por qué recurren más a estos argumentos, ¿no?, que al otro argumento, que es, señores, me equivoqué? Les ofrezco una disculpa. No es un argumento, es una estrategia. Por eso. Sí. O sea, no un argumento. Así, señores, sí, nos equivocamos, les ofrezco una disculpa y me responsabilizo de este error. ¿Por qué no? Bueno, que eso quema, eso es inmediatamente anunciar el término de tu carrera política. Si tuviera que especular por qué eso sucede menos en México que en otros lugares, ese es el punto. Y ahí entramos ya al tema que en tu introducción hablabas de que pareciera que aquí hay más que una cultura de la responsabilidad y una cultura de la irresponsabilidad. Correcto. ¿Y qué podría explicar eso? Sí. A mí se me ocurren dos posibles explicaciones. Primero, sobre la falta de responsabilidad en general, no solamente en la política. Podría argumentarse, a mí no me gusta el argumento, es un argumento cultural, que hay culturas más fatalistas que otras. ¿Fatalistas? El fatalismo es que lo que va a suceder, hagas lo que hagas. Es decir, espérate, hay esa idea del fatalismo, es una vieja idea con una larga tradición. Si aceptas el fatalismo de que las cosas suceden, hagas lo que van a suceder, suceden, hagas tú lo que hagas, pues ya no hay responsabilidad moral. Entonces uno podría tal vez argumentar, no sé si esto se ha hecho, en que nuestra cultura, por las razones que sean, tienen rasgos fatalistas que le permiten a la gente no asumir la responsabilidad cuando debe asumir. No me gusta, no me convence ese. Yo no conozco lo suficiente de la historia de México, de la cultura mexicana. Yo creo que si vamos a hablar de valores y de cultura, no nos enseñan desde niños a sernos responsables. No nos enseñan. Yo me acuerdo, de hecho, tú me contaste esta historia, ¿no? De cuando llegaste a Inglaterra
y que los profesores se salen a la hora de... No me acuerdo si fuiste tú o otro amigo que estudió por allá, que se salen a la hora del ¿cómo se llama? Del examen, ¿no? De los exámenes, ¿no? Sí. Y No sé si eso es responsabilidad, ¿no? No, pero la responsabilidad del que si empieza a copiar, hay un cuate que va y le dice al profesor, el señor copió. No sé si eso es responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es la manera que tenemos unos para decirles a otros, oye, eso no se vale tratarme a mí o tratarnos de esa manera. Sí. ¿Sí? No se vale que le des un raspón a mi coche y te vayas. Sí. ¿Por qué? Porque la vida en comunidad implica que ese tipo de cosas no se hacen. Pero eso se para que enseña. funcione. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, tú le tienes que enseñar a un niño a hacerse responsable de sus errores. Y de sus aciertos y sus aciertos. Ah, bueno, desde luego que de sus aciertos. Bueno, de sus aciertos sí somos muy buenos, pero no, qué bien, ¿no? No, somos mejor con los aciertos que con los errores. Sí. ¿No? Pero tú reconoces tu error, la regaste. Muy bien, ¿cómo lo podemos corregir? Creo que no hay ese valor ni en las familias ni en la escuela de reconocer los errores. Sí. Tengo esa hipótesis, no sé si estoy en lo correcto. Pero no sé, pero si vamos a hablar de valores culturalistas, ¿no? Sí, pero en la parte de responsabilidad política, ahí sí me queda más claro que nuestra democracia es relativamente joven. Sí. Y que en un sistema no democrático, ese tipo de responsabilidad no tiene ningún valor. Sí. Entonces no es algo que aprendas en la política en un contexto no democrático. ¿Es el caso de Medina Mora, tú dirías? Bueno, no sé, yo creo que es el caso de todos nosotros. A ver, Medina Mora, mi argumento es Medina Mora ni siquiera por su pasado debió de haber pedido ser ministro de la Corte. Él debió de haber dicho, es que no, o sea, yo, por lo que he sido responsable, las decisiones que yo he tomado, no puedo yo pedir ese puesto. No me corresponde. No me corresponde, ¿me entiendes? O sea, es reconocer que tuvo responsabilidad sobre, no de decir es que yo no tenía el control. Maestro, aquí hay 80,000 muertos. O ahí te va otro tipo de responsabilidad que sí es más común a contextos no democráticos. La lealtad a tu jefe. Sí. Tal vez por lealtad a quien lo quería nombrar, le voy a decir, oye, no te conviene a ti nombrarme, yo feliz, sí, pero no te conviene a ti nombrarme. Sí. ¿No? Entonces, yo sí creo que durante mucho tiempo en México se premiaron muchas otras cosas que no tenían que ver con aceptar errores. Y no se castigaban los errores, o tanto como se castigaban otras cosas. Entonces, ahí sí no me sorprende que tengamos una cultura política en donde aceptar errores, reconocer errores, sea algo común. Yo espero que conforme se consolida la democracia en México, eso empieza a suceder más. Porque sí creo que como estrategia, el reconocer errores en ciertas circunstancias puede ser una estrategia de la que puedas sacar ventaja y provechosa, y puede ser la mejor estrategia con todos los riesgos que implica reconocer errores en una cierta situación, ¿no? ¿Qué explica el hecho de que Gerardo Ruiz Esparza siga siendo secretario de Comunicaciones y Transportes? En una lógica democrática de responsabilidad ya no sería. En una lógica autoritaria de lealtad sigue siendo. No solamente eso, yo creo que... pero fíjate, entonces lo que estamos diciendo, que digo, como siempre, prevalecen ciertos valores del antiguo régimen en el nuevo régimen. Pero lo que facilita todo esto es que no hay suficiente transparencia y suficiente rendición de cuentas. Si todos supiéramos exactamente por qué se había cancelado la licitación, echado para atrás la licitación... Pero es que es un escándalo eso también. Pero especulamos, ¿me entiendes? Sí. No sabemos, no ha rendido cuentas al respecto y no hay transparencia al respecto. Pero tampoco se ha hecho responsable. Bueno, por lo tanto es más fácil no hacerte responsable. Por eso el concepto de responsabilidad política va muy ligado a la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, sí sabes que pidieron... Es imposible para ciertos personajes en otros contextos de mayor transparencia y rendición de cuentas no hacerse responsable ante algo que es evidente para todos. Ante la falta de transparencia, ante la falta de rendición de cuentas, es más fácil argumentar yo no hice nada malo, yo no jalé el gatillo, yo no controlo todo. Pero una vez que hay mayor transparencia y rendición de cuentas, esos argumentos se vuelven más difíciles de hacer y hacer bien. Ahora, en el caso de Ruiz Esparza hay que decirlo que alguien, creo que fue Fundar, pidió a través de la ley de transparencia el oficio. El oficio, donde se cancelaba la licitación, donde se informa, donde se razona. Como se espera de cualquier burocracia, tiene que dejar huella las decisiones, es parte de la transparencia. Y la respuesta es que no había, que fue una decisión oral.
Bueno, pues falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, ¿no? Así Es una es. explicación que te habla de esos dos problemas y de cómo va de la mano la responsabilidad con la transparencia y la rendición Ahora, de cuentas. yo sí y te voy a necesitas decir las una tres cosa. para que... Yo sí ya estoy, perdón, podrido de ver tantos y tantos casos en México de que la gente, que los políticos, nuestros gobernantes, no asumen su responsabilidad. Ya es la acumulación lo que acaba uno de lo que desespera, Javier. ¿No te parece? Sí, bueno, lo que no hemos discutido es qué implica el reconocer errores. Tampoco me queda claro qué implica. Cuando estamos hablando de responsabilidad política y responsabilidad moral, la legal queda clarísimo. Implica renunciar, a veces sí, a veces no, porque sí, porque no, depende de los casos, etc. Implica solamente salir en la tele y decir, perdón, me equivoqué, y ya con eso. O sea, ¿qué implica la responsabilidad política, el reconocer errores? No queda del todo claro. Porque creo que hay un reconocimiento implícito, ¿no? ¿De qué? De que hubo errores ¿En dónde? en todo esto. Pues no. Bueno, en las entrevistas. No, en las no, tú entrevistas. oyes a Ebrard y parece ser que... No. O Bueno, sea, pero... de él dice que no, que ahí están los documentos, que ahí están las no, claro, consultoras. no, que hay- claro. Claro que no Yo hay no hice nada asunción. malo, yo Y no lo gané. mismo como Linares Orcasitas del ABC, y lo mismo con Ruiz Esparza con la licitación, Sí. y lo mismo ahora con el nuevo ministro de la Corte. De acuerdo, insisto. Implícitamente, nada. Implícitamente ni no implícita ni de explícitamente. uno de estos individuos, sino hay un reconocimiento de que hay un problema de esa naturaleza. parece? Sí. En fin. Yo creo que sí, bueno, por eso la ponencia del ministro Saldívar sobre el tema, yo creo que sí hay una sensación de que Como aquí le falta dijo este hoy elemento. Carlos Puch al señor Eduardo Medina Mora, le recomiendo que lea esa ponencia de Arturo Saldívar para ver si se va a ser responsable de sus decisiones en la Suprema Corte de Justicia. Por lo menos, ¿no? Gracias, Javier. Leo. Hacemos una pausa, vamos a regresar a platicar con José Antonio Crespo, Denise Dresser y Juan Pardinas sobre las elecciones que vienen, las elecciones del próximo 7 de junio, y de si tiene sentido o no anular el voto en el contexto actual, que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.